Buenos días. ¿Cómo están, queridos hermanos? Estuve ausente unos días. El domingo, hace 15 días, tuve que salir rápido por mi hija, que estaba un poquito enferma, ¿no? Ella ya es casada, tiene 4 hijos, pero igual quería estar mirando y llevándola al hospital, ¿no? Hoy vamos a continuar con el libro de Hechos, ¿sí? Hoy vamos a continuar con el libro de Hechos y vamos a ver solamente los primeros 13 versículos, pero vamos a centrarnos en los primeros 4. Vamos a pedir la dirección de Dios y esperando que el Espíritu Santo nos ilumine en la exposición de su palabra. Finalmente la palabra de Dios es la que obra en un corazón dispuesto, ¿no? Padre eterno, te damos gracias por la iglesia preciosa, ganada con la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque Él es la cabeza, y gracias, Señor, porque podemos ser parte activa y que con pasión podamos estar involucrados en medio de ella. Te rogamos que por favor me des la sabiduría, el denuedo, la claridad, para que tu palabra sea clara en todo sentido, que pueda correr y ser glorificada. Te ruego, Señor, que me guíes en el del nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Comienza el libro de Hechos capítulo 2 y vamos a tomar un tiempo para explicar algunas cosas importantes. Cuando dice, cuando llegó el día de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés. Hay varios pasajes que quiero leer como introducción, porque a veces pensamos que las cosas vienen de repente, y sí vienen de repente para nosotros, pero en el cronograma de Dios nada se escapa de su voluntad. Es más, hemos hablado acerca de Dios, que Él es atemporal, es eterno. Dios no tiene tiempo. Él puso tiempo a la humanidad cuando creó al hombre y está corriendo ese reloj, ¿sí? Pero cuando estemos en la eternidad, cuando dice que vamos a estar por las edades, significa que no va a haber tiempo, vamos a estar siempre con el Señor. Pero con la humanidad Dios trató con el tiempo. Y hay un pasaje que comenzamos en Eclesiastés capítulo 3 y dice así: todo tiene su tiempo, aunque a nosotros se nos olvida. ¿Recuerdan la pandemia? La pandemia nos tomó de sorpresa a todos. Yo tenía unos planes, tengo discipulados, no los dejé de lado totalmente y nos seguimos reuniendo en casas, la verdad, con un grupo de hermanos, no paramos nunca de reunirnos, lo hicimos en casas. Pero todo tiene su tiempo y nadie esperaba eso, y fue repentino. Dice el texto, y todo lo que se quiere debajo del cielo, para los hombres, tiene su hora. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés. Ahora vamos a mirar es espectacular la palabra de Dios, los detalles y la exactitud de cada una de las cosas que Dios escribe, en su cumplimiento, en el tiempo de Él. Versículo 2, tiempo de nacer y tiempo de morir. Hace 4 años, no, hace como 5 años, la doctora, cuando vio que tengo un problema, bueno, tengo varios problemas de salud que ya conocen algunos, no, por eso no me levanto ahí a cantar los himnos, porque voy a estar aquí 1 hora de pie y tengo las válvulas, antes estaban dañadas como la mitad, ahora todas. En el último examen que me hicieron, me dijeron, usted creo que crea trombos. Yo tuve ya trombos, estuve hospitalizado, pero hay trombos que pasan desapercibidos y dañan las válvulas, ¿sí? Y una doctora me dijo, usted le puede quedar muy poco tiempo. Le dije, yo estoy tranquilo, de verdad, y ya estoy preparado si el Señor me quiere llevar. Pero todo tiene el tiempo exacto Dios. Puede ser que dure muchos años, puede ser que no, y eso no es lo más importante. Lo importante son los propósitos divinos, y Dios tiene su tiempo para cada creyente. Aún una hoja de un árbol no se cae sin la voluntad de Dios, ¿cierto? Y aquí el texto dice, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Hablaba ahora con un hermano, Fernando, y él ya se va a pensionar ahora en un mes, y le dijo, voy a dejar de trabajar. Dijo, no, tengo que organizar unas cosas económicas, y realmente hay tiempo en la juventud donde uno hace un patrimonio, y como le decía a ahora cuando me trajo en el carro, me encontré ahí con él, los padres son los que proveen para los hijos y no los hijos para los padres. Y realmente hay un tiempo en el que uno es activo físicamente y tiene trabajo y puede ser ¿qué? Organizado para tener un patrimonio y darle a los hijos, no después que los hijos le estén dando a uno, ¿no? Ese es el plan de Dios con el hombre general, ¿no?
Daniel capítulo 4. Vamos a ver un poquito cuando llegó el día de Pentecostés, pero quiero mencionar que, y podríamos ver todo un estudio para solamente ver esa verdad, pero vamos a tomar unos textos para darle un poquito más de énfasis a lo que realmente Dios tiene en sus tiempos, ¿sí? Dice la Escritura que Dios pone reyes, quita reyes, ¿sí? A Dios no lo toma nada por sorpresa. Daniel capítulo 4, había un hombre que se llama Nabucodonosor, no voy a hablar mucho de él, voy a hablar puntualmente sobre este tema, y vamos a mirar versículos 27 y 28, 4, 27 y 28. Dice la palabra: por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Él era el hombre más poderoso sobre la tierra en ese entonces conocida. Y él se estaba jactando y decía que todo lo que él tenía era porque él era muy fuerte, muy poderoso, y hablaba un montón de barbaridades, sin tener en cuenta a Dios. Dice, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Y todo esto, o más bien, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, al cabo de 12 meses. Dios le dio la oportunidad a Nabucodonosor que durante 12 meses de pronto se arrepintiera, que como gobernante tuviera también misericordia a los pobres, etcétera, ¿no? Pero no lo hizo. Y paseando en el palacio real de Babilonia habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Ahí está. Yo hablaba sobre el conjugar los verbos, ¿recuerda? ¿Cómo nos enseñaron en el colegio? Como lo somos en general. Yo, tú, él, ¿qué más? Y ellos. Pero el verbo se conjuga de parte de Dios, primero ellos y después nosotros, de últimos. Ahora dice aquí, habló el rey y dijo: ¿no es esta la Babilonia que yo, miren, edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder, para la gloria de mi majestad? Y había un dictamen de parte, o más bien un juicio de parte de Dios. Iba a enloquecer por 7 años, por su soberbia, por no tener en cuenta que Dios es el que lo había puesto ahí. Y se cumplió la palabra. Él no duró un año, tal vez bajó un poquito la soberbia, pero después volvió a lo mismo, ¿sí? Y vamos a ver versículos 33 y 34 de ese mismo capítulo. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me dejó de vuelta. Él estuvo como los animalitos, si usted lee ahí, le crecieron las uñas, enloqueció, físicamente enloqueció, le dio una enfermedad, pero no murió, ¿sí? Y después de que le fue de vuelta la razón, él mismo dice, capítulo 4, 1, dice: conviene, y en primera persona lo dice, que ustedes escuchen esto, mi testimonio, es la idea. Y dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije. Está lejos de eso, pero después de la humillación nos hace mucho bien, ¿no? Ese ablanda nuestro corazón y moldea nuestro corazón. Y dice: bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive por siempre, dice ahí el texto, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las generaciones, por todas las edades. Hay un tiempo específico. Ese tiempo que Dios le da a Nabucodonosor, él no se arrepintió, se cumplió la palabra, después él reconoció la grandeza de Dios, pero todo tiene su tiempo. Otro pasaje, Juan capítulo 2. Los evangelios narran acerca del ministerio de nuestro amado Señor Jesucristo. Siendo Dios, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Vino a este mundo, se humilló, nació de María la Virgen, humanamente hablando, porque Dios es 100% hombre y 100% ¿qué? Dios, pero Él ha existido desde siempre, es atemporal, Él no fue creado, Él existe desde siempre. El eterno Dios significa eso, el alfa y la omega, ¿sí? Pero humanamente Él vino a través de la concepción del Espíritu Santo en María. Y humanamente para representación de la humanidad. Es bueno recordar eso, ¿no? En Juan capítulo 1 comienza su ministerio público el Señor, ya siendo adulto, y sucede algo, el primer milagro, Juan capítulo 2, perdón. Es el primer milagro, como dice ahí al final en capítulo 30, y estas cosas se han escrito ¿para qué? Para dar testimonio de todos esos milagros manifestaban que Él es Dios, porque muchos pensaban que Él era una buena persona, que era un profeta,
Cuando él le preguntó a los apóstoles, y bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y le preguntó primero qué dicen los demás, y los demás decían es un profeta, es un buen hombre, etcétera. Y Pedro, a través de la guía de Dios, el Espíritu Santo, dijo: tú eres ¿qué? El Hijo del Dios viviente, o sea, eres el mismísimo Dios. Y él dice: bienaventurado porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Y en Juan capítulo 2, versículo 1, comenzando su ministerio, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltaba el vino. La madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Como ella sabía que Dios es el Todopoderoso, el santo ser que nacerá es ¿qué dice la Escritura? ¿Recuerdan? En la revelación, y le habla de que es el mismo Dios. Y ella dice que guardaba todas esas cosas en su corazón. ¿Sí? Versículo 4. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido ¿qué? Mi hora. Aún no ha venido mi hora, porque todo tiene su tiempo. Exactamente en el momento que Dios decide hacer las cosas y sabe, hay una promesa para la iglesia, que es el arrebatamiento, pero solamente lo sabe el Padre en su potestad. Ninguno de nosotros sabe cuándo es el día, así que tenemos que seguir trabajando, seguir predicando el evangelio, seguir viviendo, seguir llevando una vida como Dios quiere, agradándole a Él. Si me regala un poquito de agua a alguien, le agradezco. Siempre me dan, hoy no me dieron, no sé qué pasó. Bueno, estoy exigente, ¿no? Mateo capítulo 26, seguimos. Mateo capítulo 26. Y vamos a ver en este pasaje, desde el versículo 45 hasta el 46, 2 versículos, las palabras del mismo Señor Jesucristo con sus apóstoles. Mateo capítulo 26, versículo 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya. ¿Están todos? Sí. Descansad. He aquí ha llegado ¿qué? La hora. Muchas gracias. He aquí ha llegado ¿qué? No escucho. ¿Qué llegó? ¿Cuál hora? La crucifixión. Antes el Señor, en el comienzo de su ministerio, ¿qué le dijo a su madre humanamente? Todavía no ha llegado la hora. Pero ya el Señor, en su conocimiento, y cuando hablé de los sufrimientos de Cristo, si ustedes recuerdan, uno de los sufrimientos de Cristo tremendos es saber que Él iba a pasar, y aún dice que grandes gotas de sangre salían de Él por la angustia. Dice que estaba afligido, angustiado, y un ángel le consoló. En la cruz nadie le consoló. En la cruz el Padre también lo abandonó. ¿Para qué? Para que Él cargara nuestros pecados. En sustitución murió por nuestros pecados. Ahora, en este pasaje, Él sabe que llegó la hora. ¿Ustedes saben los sufrimientos que le vienen ahora? ¿De aquí en más? Ninguno de nosotros lo sabe. Gracias a Dios que no lo sabemos. Dios sí lo sabía. Y Dios en su humanidad sufría y tenía, dice la palabra, angustia en su corazón. Angustia. ¿Sí? Y aquí el texto continúa diciendo, versículo 46, versículo 46, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes, de los ancianos del pueblo, y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es prenderle. ¿Será que Dios lo tomó por sorpresa? ¿Qué dijo el Señor? Antes de que este evento sucediera, previo había orado, había estado en comunión con el Padre, había estado en angustia. Dios envió ángeles para que le consolaran. En la cruz no fue así. Aún el Padre lo abandonó. Pero él sabía, hablando de sus sufrimientos, lo que venía. Era la hora puntual en la cual tenía que el Señor Jesucristo, en su proposición, tenía, no porque fuese obligatorio, sino por su amor para con nosotros, tomar nuestro lugar en el madero.
y como dice Isaías, cargar en sus espaldas nuestros pecados, en su cuerpo cargar nuestros pecados, porque Él como hombre Dios, perfecto y sin pecado, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Era necesario. Y como yo les decía a ustedes y recordaba, cuando Dios hizo la naturaleza, toda la creación, y dijo Dios y fue hecho, y dijo Dios y fue hecho, ¿cierto? Y fue bueno en gran manera, dice Génesis capítulo 1, capítulo 2. Pero con solamente hablar. Pero vimos en Isaías que para la salvación se necesitó el brazo de Jehová. No era que Dios, como algunos piensan que vamos a predicar el evangelio y dicen, no, yo sí creo que voy al cielo. ¿Y por qué? Porque Dios es bueno. ¿Es verdad que Dios es bueno? Sí, pero Dios es justo. Y la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Fue necesario que Dios se humanara, tomara forma de hombre, se humillara a sí mismo y fuera a la cruz en lugar nuestro, en sustitución por nuestros pecados. Es importantísimo que como creyentes tengamos bien en claro eso, para cuando prediquemos el evangelio no ir a predicar de una manera equivocada, porque las personas se salvan es cuando escuchan el evangelio, no por nuestras palabras o elocuencia o demás, ¿sí? Lucas capítulo 24. Vamos a ver otro texto y luego seguimos en nuestro texto que inicialmente. Lucas capítulo 24. Versículo 46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, pero ¿qué más? Si Cristo no hubiera resucitado, ya estudiamos todo el libro de Corintios, ¿no? Vana sería nuestra fe. Seríamos dignos de ¿qué? De conmiseración, de lástima. Pero Cristo resucitó. Y dice, de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ese fue el plan de Dios, ¿no? Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. ¿Hasta cuándo? Hay un mandato, escuchen bien. No sé, no pude, me hubiera gustado ver el estudio de capítulo 1, me imagino que se vio también esto. En la preparatoria Dios le dijo a los discípulos, aquí vemos en Lucas, Lucas escribió el Evangelio de Lucas y escribió el libro de Hechos, ¿sí? Habían 12 discípulos que eran los apóstoles, pero había más de 120 discípulos del Señor. Y el Señor se presentó con pruebas indubitables, o sea, demostrativas de su resurrección a más de 500 personas. Es una mención solamente de lo que dice la Escritura. Es muy importante esto porque Él a sus discípulos, no solo apóstoles, sino apóstoles que también son sus discípulos y los otros 120 y no sé si más, les dijo, esperen, ¿dónde? En Jerusalén. Esperen, todavía no es que el tiempo de que ustedes se vayan a las diferentes partes, porque el mandato de Dios, ¿cuál es para primeramente los judíos que comenzaron a predicar el evangelio? ¿Cuál era? Y predicar el evangelio. ¿A dónde? Primero ¿a dónde? Jerusalén. Luego Judea. Luego Samaria. ¿La Samaria quiénes son los samaritanos? A ver, los samaritanos en el año 521 antes de Cristo hubo una división. El pueblo de Israel estaba completo, pero se separaron 10 tribus de Israel. Esas 10 tribus de Israel que se separaron fueron conquistadas por los persas y fueron esclavizados e hicieron matrimonios mixtos. El resultante de esos matrimonios mixtos son los samaritanos. Mientras que las otras dos tribus, Judá y Benjamín, se mantuvieron, y eso es lo que llamamos Judá, sí, los judíos son ellos, de esas dos tribus. Los demás todos eran ¿qué? Samaritanos. Y los samaritanos eran el resultante de la unión de los gentiles con los judíos, el pueblo escogido de Dios para esa dispensación de la ley. ¿Sí? Es importante que tengamos eso en cuenta también. Entonces, vemos aquí en este texto, estamos leyendo el versículo, ¿me recuerdan? 46. Y les dijo, así está escrito, así fue, versículo 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Sí?
de que Cristo resucitó al tercer día. Eso ya lo hablamos de la resurrección y tomamos, me pasé hasta como 1 hora y media. Espero que hoy no pase lo mismo, ¿no? Dice el versículo 49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Cuál es la promesa del Padre sobre los discípulos de ellos? Para los quedados vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis vestidos del poder desde lo alto. Hechos capítulo 1, ya lo deben saber de memoria, ¿lo enseñó Eddie o Jaime? No sé. Jaime, estoy seguro que lo enseñó. Hechos 1:8. ¿Qué dice? Hasta lo último en la tierra. Estábamos hablando de ser testigos, ¿no? Primero, a los de la nación. Segundo, Judea, a los vecinos. Luego, a los perros que llamaban ellos. Los samaritanos por los judíos se miraban con desprecio a los samaritanos. ¿Sí? Como los perros, los sin valor, los infieles, etcétera. Y luego, ¿qué? A los gentiles, hasta lo último de la tierra. Y ese fue el diseño divino. El plan de Dios. Ustedes esperen, porque así como están, no van a poder hacer la tarea. Hay una tarea para hacer, ir y predicar el evangelio, pero espérense, porque primero tiene que estar investidos del poder de Dios. De lo contrario no van a hacer nada. Y va a suceder como en Hechos, cuando comenzaron a los apóstoles a amenazarlos que no predicasen, les decían, ¿no? Así con autoridad, los judíos celosos, no os mandamos estrictamente que no prediques en el nombre de ese nombre, dicen, ni siquiera decían el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y qué decían ellos? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? Y ellos predicaban con qué? Con denuedo la palabra de Dios. Entonces vamos a continuar, vamos a mirar en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice la escritura, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18, un pasaje conocidísimo. ¿Qué significa la palabra iglesia, hermanos? Ya lo hemos explicado también. ¿Qué significa? ¿Qué es la iglesia? ¿Los enviados qué? Fuera. En Juan capítulo 17, por tiempo no lo vamos a leer, el Señor dice algo espectacular. Orando al Padre, la oración más larga que se presenta del Señor Jesucristo escrita, ¿no? Porque había muchas oraciones que no se escriben. Yo ruego por ellos, no por todos, sino lo que tú me has dado, los creyentes, para que tú los guardes. No son de este mundo, pero no está diciendo que los quites del mundo, sino que los guardes de pecar, del mundo, de la influencia. Porque Dios lo que quiere es que la iglesia esté ¿qué? Siendo una bendición al mundo. Y Dios nos puso como luminares. Nos puso como la sal en medio de este mundo. Los creyentes brillan, deben brillar. Hay algunos que no y son tropiezos, ¿no? Pero un creyente debe brillar en medio de este mundo, ¿no? Hechos capítulo 1. Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 5. Dice la escritura, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo. ¿Dentro de qué? Dentro de poco, llega el tiempo, no se impacienten, hay una promesa, quédense reunidos ustedes hasta que sean investidos del poder. Y el ser investidos del poder de Dios es reciban el Espíritu Santo de Dios. Y dice, Juan los bautizó a ustedes que son creyentes porque han creído en Cristo, pero todavía no habían entendido completamente. ¿Qué les está diciendo? Él los bautizó con agua. El bautismo con agua para los judíos era una señal de ¿qué? Arrepentimiento. El bautismo con agua para nosotros los creyentes es una señal de testimonio, es posterior a la salvación. Y ustedes van a ver en los primeros capítulos, y eso lo vamos a ver con detalle, que los judíos, primero la predicación era a los judíos, a los de Jerusalén, y luego fue extendiéndose como mencionamos. Pero todos los judíos que llegaron y que habían creído en el Señor eran
ya habían sido bautizados por el bautismo de Juan, en señal y testimonio de creer que Cristo es Dios y que están arrepentidos. Era una señal principalmente de arrepentimiento, porque muchos no habían creído que Cristo era Dios todavía, no habían entendido completamente eso, pero sí era una señal de arrepentimiento para Israel. Hoy en día a nadie se le debe pedir, y según ustedes van a mirar en la predicación el último fue Cornelio, el último que digamos llevó Pedro como gentil fue a Cornelio, si no estoy mal. Bueno, y después fue Pablo en su ministerio. Los capítulos se dividen en el ministerio de Pablo al comienzo y luego el ministerio el de Pedro y luego el de Pablo a los gentiles. Es muy diferente en ese sentido, aunque es por la fe en Cristo, ¿no? Aunque es por la fe en Cristo. Ahora vamos a ver, y ahí en Hechos capítulo 5 dice: seréis bautizados con el Espíritu Santo. Ahora voy a apelar al conocimiento de ustedes. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? A ver, ya hemos estudiado, ¿no? ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo según la Biblia? Si lo saben, tienen que saberlo. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, es un concepto, pero con palabras más. El sello del Espíritu Santo de nosotros, ¿sí? Es una garantía también, ¿no? El bautismo. ¿Perdón? Hay dos conceptos ahí. Primero, somos puestos dentro del cuerpo de Cristo. Primer concepto del bautismo. Textos bíblicos ahí los hemos dado, yo no voy a darlos ahora. Si no los hubiera dado me tomaría el tiempo, pero los hemos dado. Somos puestos dentro del cuerpo de Cristo. Pero ¿qué más sucede? Lo dijo Nidia. ¿Habló de qué? Las arras. Cada uno de nosotros, cada uno de los que hemos creído, el Espíritu Santo comienza a habitar por la eternidad. Es más, el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque yo me voy a ir, pero vendrá sobre vosotros otro, y la palabra otro en el original significa de la misma esencia, porque el concepto del Espíritu Santo de Dios, por ignorancia de algunos creyentes, es que es una fuerza. No, el Espíritu Santo de Dios es la persona de Dios. Es más, si ustedes van a mirar, hay un montón de textos. Por ejemplo, cuando pecaron Ananías y Zafira, que ya lo vimos, apelando a lo que hemos estudiado. Creo que es 1 Corintios 7 o 5, no recuerdo. 8, bueno. ¿Qué le dijo Pedro a Ananías y Zafira? ¿Por qué? Un reproche. ¿Por qué qué? ¿Convinisteis? Dice la esposa de este hombre, Ananías y Zafira. ¿Qué? Has mentido. Has mentido. Una fuerza no se le miente a una persona así. El Espíritu Santo es una persona. Es más, algunos teólogos estudiosos dicen que el libro de los Hechos, algunos lo llaman como Hechos de los Apóstoles, y sí es verdad, pero más es el Hechos del Espíritu Santo, porque toma relevancia en la iglesia del Espíritu Santo. Ahora, la palabra iglesia significa justamente lo que explicamos ahora, y es el cambio dentro de la humanidad más grande que ha habido sobre la tierra. Miren, los años se cuentan antes de Cristo y después de Cristo. ¿Es algo relevante o no? Algo muy relevante, que la historia se divida en dos por el evento de que nuestro amado Señor Jesucristo haya visitado este mundo. Y aún hay algunos incrédulos que todavía dicen, y creen más en Simón Bolívar, que vino y no lo conocieron como ninguno de nosotros, pero sí creemos que sí vino, y sin embargo no quieren creer que el mismo Dios vino a visitar este mundo y partió la historia en dos. Qué impresionante, ¿no? Bueno, están ciegos porque Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio y la gloria de Cristo. Ahora, la historia fue dividida en dos, y saben, la iglesia es algo, es el cuerpo de Cristo, como dijo Jaime, ¿sí? Donde Cristo es la cabeza y nosotros somos miembros. Ya estudiamos de los dones. Los que tienen que enseñar son aquellos que son aptos para enseñar, o tengan el don de enseñanza, ¿sí? O que tengan el don de exhortación, como lo tengo yo.
y que sean aptos para enseñar, o sea, que conozcan las escrituras. Hay hermanos que prestan el servicio no visible y Dios los dotó con ese ¿qué? Don. ¿Para hacer qué? Edificación mutua, no para gloria de nadie. Hay dones visibles como el de enseñanza o como Manuelito tiene el don de presidir, no tiene el don de enseñanza, pero sí el de presidir, pues él comparte y lleva un grupo y bueno, son dones visibles y hay dones que no son visibles. ¿Y qué importa eso? Si finalmente es para la gloria de Dios. Ahora, un problema cuando alguien quiere tomar el lugar que no le corresponde, ¿no? Entonces deja de funcionar la iglesia como tal. Hay iglesias, congregaciones donde hay un pastor y el pastor enseña, de pronto ni siquiera sabe enseñar, puede ser que sí, está en el canto de alabanza, está haciendo todo. ¿Y eso es lo que Dios quiere? Según la Biblia, ¿no? Dios puso a cada uno en ¿qué? El cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Y el Espíritu Santo fue el que nos dotó de diferentes dones, a cada uno un don por lo menos, porque cuando habla de dones habla de singular cuando habla de la persona. Yo considero que un don, ¿sí? Pero no puedo asegurar tampoco. La Biblia dice según el don que ha recibido, no dice los dones que ha recibido. Los apóstoles tuvieron todos los dones porque era un tiempo en el que se fundamentó la iglesia. Eso también lo hemos enseñado. Pentecostés, ahora sí. ¿Qué significa Pentecostés? ¿Qué sabemos de Pentecostés? Hay unas congregaciones que hablan del pentecostalismo y han tergiversado totalmente el concepto de las fiestas. Voy a tomarme mi tiempo para explicar tres fiestas. Habían varias, habían otras más de tres, pero eran tres fiestas en las cuales todos los judíos cercanos o lejanos se congregaban en el templo. Entonces, estaban en Jerusalén. La primera fiesta que voy a mencionar es la Pascua. En la fiesta de la Pascua, todos los judíos, no solo los que estaban en Jerusalén, tenían que ir al templo. Entonces los que estaban en otras naciones, judíos, tenían que ir a la fiesta. Ahora, la Pascua, ¿qué significa Pascua? También lo hemos estudiado. ¿Pasar qué? Por alto, muy bien. ¿Cómo así que pasar por alto? ¿Qué pasó? ¿De dónde viene ese concepto? ¿De dónde se tomó? ¿De dónde viene después de qué es que se comenzó a celebrar la Pascua? Cuando el pueblo judío iba a ser sacado de Egipto, que el pueblo guiado por Moisés, donde Dios le dijo a Moisés que tenían que pintar los dinteles De las puertas. sus casas, Sí. porque iba a haber la muerte de los primogénitos. Muy bien, muy buena explicación. Entonces pasaba el ángel de Jehová, que es el mismo Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se presenta como el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, ¿sí? Pasa el Señor Jesucristo, el ángel de Jehová, y donde no ve la sangre, donde se tomaba un corderito macho de 1 año, perfecto, y era una tipología del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Tipografía, no me parece nada, ¿no? Eso fue, y ustedes van a ver en Levítico, después lo leen 23:5, dice en el mes primero, a los 14 días de Nisan. Eso viene siendo primavera para nosotros, ¿no? Porque el calendario judío es de 30 días exactos. Nosotros es diferente el calendario. Y corresponde a primavera más o menos entre finales de marzo y comienzos de abril, hablando de tiempos. En ese tiempo es la Pascua. Y en la Pascua celebraban y mataban un cordero, ¿sí? Lo llevaban al altar, y dice ahí en Levítico 23:5, Pascua es a Jehová. Pascua es a Jehová. Y entonces se recordaba algo. Se recordaba cómo Dios había sacado de la esclavitud con mano fuerte y poderosa a todos aquellos que habían creído en Dios. Si ustedes leen detenidamente, habían gentiles que se hicieron judíos. Vamos a ver hoy la palabra prosélitos. Prosélitos son aquellos que se hicieron ¿qué? Judíos
porque se hicieron de la fe de Dios, confiaban en Dios, eran creyentes. Vemos, por ejemplo, de mujeres o personas que se hicieron judíos y son salvos en el Antiguo Testamento, porque Dios quiere que esa salvación se extienda, y quería Dios usar a Israel para que las otras naciones conocieran la grandeza de Dios y el Dios de la Biblia. Pero ellos fallaron en eso, y la iglesia en parte también ha fallado, no hemos fallado. Vamos a ver un pasaje en Isaías 53. Sí, claro que sí. Si la sé contestar o si no la estudiamos. Sí. Es una secta. Porque hoy en día Israel hoy en día Dios tiene un trato es con la iglesia. Con la iglesia. En este tiempo estamos en la dispensación de la iglesia. Y lo voy a explicar más adelante cuando Dios toma, en Efesios dice que Él tomó de los que estaban lejos y los que estaban cerca y formó un solo pueblo, de los judíos y los gentiles. Y rompió esa pared, ¿sí?, de separación para formar un solo pueblo. Y ese pueblo se llama la iglesia. La iglesia está compuesta de judíos y gentiles, que son las demás naciones, ¿no? Eso lo vamos a explicar. Vamos a mirar qué pasaje, Isaías 53. Hay una profecía. A ver, hay profecías que son como esta, literalmente mencionan eventos. Es más, los judíos, cuando vieron todo esto y el cumplimiento, ¿sabe qué hicieron? Arrancaron Isaías 53. Dicen, no, eso no puede ser tan exacto, ¿sí? Pero Dios es exacto. Y dice ahí, Isaías 53, versículos 3 al 5 nada más, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿De quién está hablando? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros pecados, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, para que pudiésemos tener paz, fue sobre él. Él recibió todo el castigo del Padre. Por eso dice la Biblia en Romanos que él es la propiciación por nuestros pecados. Se satisfizo toda la ira del Padre, porque la paga del pecado es muerte en Cristo, ¿sí? Y dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Otro texto que dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esas son profecías directas, escritas, pero hay profecías en cuadro o tipos que llama la Biblia. Y la Pascua es un cuadro del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es un cuadro, ¿sí? ¿Está claro esa parte? Entonces la Pascua, ya tenemos claro lo que es la Pascua. Y la Pascua es un cuadro del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Cristo. ¿Está claro también? Es un cuadro, aunque también hay profecías y muchísimas, solo mencioné dos, que hablan acerca de la obra de nuestro amado Señor Jesucristo. Está la otra fiesta, y es las primicias. Las primicias se celebraban un día después, ¿sí? Llevaban al templo, ¿qué cosa? Eso ya vimos, Levítico lo estudiamos acá, creo hace mucho tiempo, no sé. No sé si lo estudiamos. Bueno, eso así, pero no sé acá si lo estudiamos. ¿Qué pasa en las fiestas de primicias? ¿Cómo? Escucharon a Nidia, es que con eso no se escucha, pero lo primero de la cebada, ¿sí? Tomaban los primeros frutos de la cebada, eran para Jehová y los llevaban al templo, ¿sí? Como garantía, ¿ellos qué hacían? Iban, tomaban lo mejor de la cosecha y lo llevaban al templo como ofrenda. Y era una garantía de una cosecha que venía. ¿Y qué dice la escritura de Cristo? Primicias de los que durmieron es hecho. Cristo las primicias. Vamos a leer los textos ahora. Vamos a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Y vamos a ver versículo 24, hermanos. Juan 12, 24. Dice el texto así: de cierto os digo. Cuando se repite la palabra de cierto es porque se está dando un énfasis.
No es de simplemente casualidad o porque se le ocurrió al escritor. No, son las mismas palabras del Señor Jesucristo, dando énfasis. Presten atención, es lo que quiere decir. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Dejemos un grano de trigo afuera, no lo enterremos, ¿y qué pasa con ese grano de trigo? Se muere solo y no pasa nada. Pero, contraste, si muere dentro de la tierra, ¿no? Hablando en ese contexto, ¿qué pasa? Lleva mucho fruto. El que ama su vida, a ver, aquí viene hablando de un servicio para Dios, pero quiero mencionar que Cristo vino, murió, y vamos a ver otros textos, ¿no? Y estuvo en la tierra durante 3 días, sin corrupción, ¿no? Su alma no vio corrupción, a diferencia de cualquiera que muere que hiede ya. ¿Recuerdan de Lázaro? Ya es de 3 días, 4 días, no recuerdo, hiede ya. El Señor Jesucristo murió, pero no hubo corrupción, no hedía, porque es Dios, y Dios lo quiso así. Pero Él resucitó al tercer día. Si Él no hubiera muerto, no había posibilidades para que nosotros fuéramos salvos, porque la paga del pecado es que muerte, y era necesario que hubiera un ¿qué? Un juicio contra el pecado. ¿Y quién cargó con ese pecado? El justo por los injustos, Dios. No había otra posibilidad. Por eso Cristo vino a este mundo. Esa fue la razón principal. Fue un acuerdo con el Padre y con el Espíritu Santo. El Padre, al enviarlo, nos amó de tal manera que no lo podemos ni entender. ¿Cómo nos amó? Que envió a su Hijo. Seguimos versículo, estábamos leyendo 26 ahora. Si alguno me sirve, perdón, íbamos 25. Y el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Miren, nosotros, yo hablaba con alguien hace poco y se preocupa mucho por durar más años. Y yo le dije, ¿usted por qué se preocupa tanto? ¿Por qué no se preocupa de vivir una vida intensa para Dios? ¿Por qué no se preocupa para agradar a Dios? Finalmente, cuando un creyente se va de este mundo, ¿qué sucede? Una hermana muy querida, piadosa, murió hace poco. Y ella decía, yo ya me quiero ir con mi Señor. ¿Sí? ¿Qué perdemos nosotros cuando nos vayamos? Pues lo que vamos a perder es si no hicimos nada para Dios. ¡Qué vergüenza! Pero mientras estemos aquí, no nos preocupemos de alargar nuestra vida, entre comillas, porque va a haber un tiempo puntual en el que vamos a irnos. Pero mientras tanto, sí hay esa es una aplicación, ¿no? Y es un texto que está escrito para nosotros. Debemos servir a nuestro Señor. Es el tiempo de oportunidad, mis queridos, para servir al Señor, con dificultades, con bendiciones, sin mucho, con lo que sea, servir al Señor. Eso es una vida realmente bien utilizada. Pero pensar como hoy en día los médicos, y miren, vamos a prolongar los años no, prolongar, nadie, el día exacto lo tiene el Señor, nadie puede prolongar ni quitar. El día exacto lo tiene el Señor. El problema no es ese ni debe ser nuestra preocupación. Nuestra preocupación debe ser ¿qué? Vivir para Él, día tras día vivir para Él. ¿Sí? Y puse un ejemplo tremendo de como dice ahí, el trigo. Y nosotros, para poder servir a otros, tenemos que morir a nosotros mismos. El que considere que es más que los demás, Filipenses, Colosenses, lo hemos estudiado también, ¿sí? A veces pensamos más en nosotros que en los demás. ¿Y qué dice la Biblia en cuanto al relacionamiento entre hermanos? Considerándonos, ¿qué? Considerando a los demás como ¿qué? Superiores. Pero en nuestro corazón está tan arraigado, no, yo soy mejor que estos. Y estamos pensando equivocadamente. Y por eso sufre uno, no me saludó, no me dijo, no me miró, no me dio. Pero cuando uno mira a los demás como superiores y uno es un siervo de los demás, uno no se resiente porque no le hagan esto o porque no lo tengan en cuenta. ¿Sí? Y las mismas palabras manifiestan lo que está adentro, ¿no? Esto es una aplicación, pero pues vale la pena hacerlo. Estamos hablando acerca de lo que es la Pascua y las primicias, ¿no? Tomaban los frutos, lo presentaban en el templo a Jehová como garantía de una buena cosecha que se venía. Juan capítulo 12, 24, Isaías 53. Vamos a Isaías 53. Y vamos a ver
en la profecía del Señor en cuanto a la cosecha, Isaías 53, versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Aquí habla del Padre. Isaías 53, 10. Con todo eso, es una profecía cumplida en Cristo, ya cumplida. Jehová quiso quebrantarlo. Aquí la palabra quiso trae una connotación de gozo, porque cuando uno paga un precio alto por algo, sufre por algo de mucho precio, hay gozo. ¿Sí me siguen? Dice, con todo eso Jehová, el Padre, quiso quebrantarlo. ¿A quién? A Cristo. No es que Él se gozó en ver el sufrimiento de Cristo y cuando clamaba en la cruz y lo abandonó y le dio las espaldas. No es eso, porque había un plan perfecto en el cual estaban de acuerdo ellos. Hay un tipo de eso. Cuando Dios le dice a Abraham, Génesis capítulo 21 creo que es, toma tu hijo, tu unigénito, llévalo y vamos a hacer un sacrificio. Lo llevó, cargaba a su hijo, tenía 15, 16 años Jacob. Y cuando llegó el momento del sacrificio, Jacob también se entregó, es una figura de Cristo, ¿no? Isaac, perdón, gracias. Es que a mí ya se me están, bueno, Isaac, Jacob es el hijo de Isaac, el engañador, suplantador. Y saben, se dejó amarrar de su padre. Y el padre iba a matar, ¿qué? A su hijo. Amado. Cuando Dios, ¿qué hizo? Detente. Y tenía un animalito que estaba enredado. Pero en Hebreos nos narra que Abraham en su mente ya lo iba a matar y decía porque tenía fe, Dios lo volverá a resucitar. Dios prometió que en él, que en Isaac será llamada descendencia, así que yo lo voy a matar y Dios lo resucitará. A ver, cuando Dios quiso, envió a su amado hijo para cumplir un plan de redención. Dice, sujetándole a padecimiento, cuando haya, futuro después de ese sacrificio, haya puesto su vida, pasado para nosotros, pero en este pasaje como es profecía, es futuro, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Yo tengo un linaje ya, tengo 4 hijos y 10 nietos, ese es mi linaje, y mi mayor linaje es que sean creyentes. Ya mis 4 hijos son creyentes, alabados al Señor. Mi oración es que si me da vida poder estar participando en poder mostrarle la palabra de Dios a mis 10 nietos, no sé si podré hacerlo o no. Ya 2 nietas mías son creyentes por sus padres que la llevaron a Cristo, su papá. Dice, verá linaje y vivirá por largos días, habla de la eternidad. Y la voluntad de Jehová, el Padre, será en su mano, en Cristo, prosperada. ¿Sí? Cristo las primicias y luego los que somos de Cristo. ¿Sí? Ahora, si usted mira con detalle, no puedo por el tiempo, en Levítico se hacía, ¿sí?, panes sin levadura. ¿Escucharon? Sin levadura. Sin levadura. Primera fiesta narrada, ¿cuál fue? Pascua, un tipo de Cristo. Segunda, primicias. ¿Sí? Primicias, ¿tipo de qué? La resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo. ¿Sí? Cristo fue puesto como un grano de trigo en la tierra, murió, al tercer día resucitó y hay una cosecha impresionante. Todos los que hemos llegado a Cristo. ¿Sí? Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Yo siempre planeo un estudio para un tiempo y después me vienen pasajes y me demoro un poquito más. Si me paso un poquito, perdóneme, pero no quiero bajar los pendientes. 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado, o sea, se levantó del sueño de los muertos, primicias. ¿Vieron ahí? Yo lo subrayé en mi Biblia. El primer fruto de los que durmieron es hecho. O sea, es el primero en resucitar en una vida indestructible. ¿Por qué? Aclaro. Cuando el Señor Jesucristo hizo un ministerio y evidenció que era Dios, el ungido de Jehová significa el mismísimo Dios, el santísimo Dios.
Él autenticó su mensaje cuando hubo resurrección de personas como Lázaro. ¿Qué pasó con Lázaro? Volvió a morir. Pero aquí está hablando de las primicias de los que durmieron. Es el primer fruto de la resurrección por siempre. Y nosotros, cuando creímos en Cristo, tenemos vida eterna, vida por siempre. ¿Me están siguiendo? Bueno, sigue el texto, versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿por quién? No, Adán. ¿Sí? Adán fue el que pecó deliberadamente. Eva fue engañada, también pecó, pero fue engañada. Adán no. Adán pecó deliberadamente. También por un hombre. Bueno, cuando hablamos de Adán, muchos dicen, pero fue que Adán pecó. No, todos nosotros seguimos pecando porque tenemos una naturaleza caída. A partir del momento que Adán pecó, heredamos todos esa naturaleza caída. Por eso David dice algo, ¿recuerdan? ¿Qué dice David? En pecado me concibió. Algunos dicen, es fruto de fornicación. No, es que hay una resultante. Nace un hijo hermoso, pero ¿qué dice la Biblia? Todos nacemos siendo pecadores. ¿Sí? Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre entró ¿qué? La resurrección de los muertos para vida indestructible. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y aquí la idea de vivificado significa que Dios da vida a esas personas, a los que hemos creído en Él. Hablando del Evangelio, no estoy predicando el Evangelio hoy, ¿no? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias, ¿recuerdan? El anticipo, las primicias del Espíritu, Espíritu escrito con E mayúscula. Está hablando de la persona del Espíritu Santo de Dios, que habita en cada uno de nosotros permanentemente. Si nosotros pecamos, el Espíritu Santo no se va. Dice que lo contristamos o lo apagamos, pero no se va de nosotros. Por eso hay una distinción entre creyentes carnales y espirituales. Creyente carnal es aquel que anda movido por la carne, impulsado por la carne, no estudia la Biblia, no ora, no tiene temor de Dios y constantemente es disciplinado por Dios. ¿Sí? Porque Dios es el que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijo, dice Hebreos. Dice aquí el pasaje, Romanos capítulo 8, versículo 23 al final. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando ¿qué? La adopción, la redención de nuestro cuerpo. En cualquier momento, ¿qué pasa? Cuando una persona muere hoy en día creyendo, o sea, habiendo creído más bien, hay una promesa. Dice en la promesa del arrebatamiento en 1 Corintios capítulo, perdón, 1 Tesalonicenses capítulo 4, habla acerca de la expectativa que tenemos cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros. Y dice que va a haber una reunión, el Señor va a descender, no a la tierra, sino a las nubes, dice, segundo cielo, y los muertos en Cristo, luego nosotros. O sea, los que han muerto físicamente, sus cuerpos van a ser transformados. Y luego nosotros vamos a recibir una transformación en vida, si llega a suceder en esta época. Y nos encontraremos con los muertos en Cristo, con el Señor Jesucristo y los que estamos vivos, si llega a suceder hoy, allá en el segundo cielo. Y luego el Señor nos va a llevar a su presencia. ¿Está claro eso? Bueno, vamos, seguimos. Ahora está la fiesta de Pentecostés. ¿Saben? La fiesta de Pentecostés se celebraba, si ustedes han estudiado Levítico, vamos a leer Levítico mejor, ese sí lo vamos a leer, Levítico 23. Lo otro lo vamos a leer porque no es mucho después, estamos hablando acerca de la fiesta de Pentecostés, Levítico 23. Y vamos a ver desde el versículo 15, Levítico 23, 15, dice así: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo. ¿Sí lo siguen? ¿Cuándo es entonces? ¿Cuándo sucede esa fiesta? ¿Cuándo se celebra? Dice, desde el día que sigue al día de reposo.
Desde el día que ofreciste la gavilla de ofrenda vencida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis ¿cuántos días? 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Miren, ¿qué hizo el Señor Jesucristo después de su resurrección? Se presentó con pruebas indubitables. ¿Por cuánto tiempo? 40 días. Pero dice que Él hizo un estudio exhaustivo y durante 40 días le estuvo enseñando la Biblia a muchos. Y se presentó a más de 500 personas. Y saben, Pentecostés nos habla del bautismo del Espíritu Santo. Vimos en los evangelios, no se vayan a ir de Jerusalén hasta que no sean investidos del poder de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Y quiero hacer una distinción que la Biblia lo hace, y les voy a hacer una pregunta, por eso me he demorado, entonces la culpa es de ustedes y paso de mi tiempo. ¿Sí? ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo y qué es la llenura del Espíritu Santo? ¿Son sinónimos? Y si no son sinónimos, por favor expliquemos. Bueno, ya vimos qué es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ¿y qué es la llenura del Espíritu Santo? A ver, por favor, el que sepa. Ser controlados. ¿Qué diferencia hay? ¿O qué diferencias de lo que podemos apreciar en las Escrituras de esas dos verdades? Muy bueno, muy bueno. ¿El bautismo sucede cuándo? Cuando creímos. ¿Y qué pasa? ¿Se ve? Cuando Nidia creyó, yo vi, Nidia creyó, ahí se ve aquí palpitar el goril. ¿Se ve o no se ve? ¿Sí o no? No se ve. ¿Quién dijo? Se manifiesta después. Muy bien, gracias a Dios. Estamos en armonía con las Escrituras, ¿sí? Ahora, Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Un resumen, perdón, no quiero dejar eso como en el aire. Las 3 fiestas. La primera fiesta, ya tenemos claro cuál es. La Pascua. Es un cuadro de Cristo. Sí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las primicias. La resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Él es las primicias de los que durmieron. Es un cuadro de la resurrección de Cristo. Pentecostés sucedió 50 días después y literalmente después de la resurrección de Cristo sucedió este evento. No fue un día antes ni después. Cuando vino el tiempo, Pentecostés en su exactitud se cumplió. Espectacular. Espectacular, hermanos. Preciosa la palabra de Dios. Me mueve el corazón. Decía Pablo, yo sé a quién he creído. No dice en quién he creído, sino a quién he creído. Su palabra, preciosa, el Dios de la palabra. 50 días después de la resurrección sucedió este evento público que partió la historia en Dios y comenzó la preciosa iglesia del Señor. Y saben, algo que quería leer con ustedes, bueno, lo vamos a leer, no lo vamos a leer por tiempo, pero ahí estaba, versículo 17, habla de 2 panes. Leanlo ustedes con tiempo, pero hay un ingrediente que se agrega ahí. Levadura. ¿Y la levadura es sinónimo de qué? De pecado. ¿Recuerda cuando el Señor habla de los fariseos? Fariseos hipócritas. Sí, habla de la levadura de ellos, de la hipocresía de ellos. La iglesia está compuesta por personas como ustedes y yo, pecadores. Las primicias eran sin levadura, la resurrección de Cristo. Pero cuando hablamos acerca de este evento, se habla de que era pan con levadura. Otra, 2 panes. Dios tomó, respuesta a la hermanita querida, en Efesios, no sé si leerlo, pero no, por tiempo no. Dios tomó de 2 pueblos e hizo ¿qué? Un pueblo. 2 panes mezclados, ¿sí? Con levadura. Eso es la iglesia. Y la iglesia es preciosa porque el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros y porque es Cristo la cabeza de ella.
y porque es eterna. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Dios. La iglesia no es una institución humana, la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y por eso dice la escritura en Mateo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor, no prevalecerán. Y en Efesios capítulo 1, versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. El evangelio es que Cristo vino, murió, fue sepultado y resucitó para salvación de nuestros pecados. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados, que es una garantía. Cuando usted hace un negocio, hace poquito hice un negocio de un carro y lo volví a vender a los 3 días. Los hermanos están mal acostumbrados conmigo allá. Un carro lo compré barato, déjame lo que necesito. Se lo vendí, me quedé sin carro porque me tuvieron que ir a recoger ahí en la 80. ¿Sí? Y es una garantía, ya uno da un dinero y dice, ya, ese carro es mío. Y después le canceló el saldo. El Espíritu Santo es el anticipo de nuestra salvación, segura, confirmada. Es la garantía de nuestra salvación. Dice, con el Espíritu, fuimos sellados con el Espíritu, la persona del Espíritu Santo de Dios, de la promesa, que es las arras de ¿qué? Esa herencia que tenemos algún día con el Señor. Vamos a estar, ¿lo creen, hermanos? Y si no lo creen, no es hermano. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y para ser salvo tiene que ser por medio de la fe. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta futuro, la redención de la posesión adquirida para alabanza finalmente de la gloria de Dios. Como dice ahí en Efesios capítulo 2, nosotros en la eternidad vamos a hacer una exhibición de la gracia de Dios. Todos nosotros, hombres y mujeres, pecadores indignos, estar en el cielo por la gracia de Dios, solamente por la gracia de Dios. Seguimos. Hechos capítulo, bueno, Hechos 2 no, Primera de Corintios 12:2. Es para recordar un poquito de ese concepto que ya vimos, pero lo vamos a repetir. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno, está hablando del cuerpo, la iglesia se presenta como un edificio también. Pero la iglesia se presenta como un cuerpo acá en este caso. Dice, porque así como el cuerpo, la iglesia es uno, donde Cristo es la cabeza, agrego, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Lo que decía Jaime, ¿no? Es el acto del Espíritu Santo de Dios de colocarnos en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Otro pasaje, Tito, capítulo 3, que es la regeneración. ¿Sabe lo que es la regeneración? Es el bautismo del Espíritu Santo de Dios, cuando Él pone en cada creyente a la persona del Espíritu Santo de Dios. El mismo Espíritu Santo de Dios habita en cada creyente, en los que hemos creído. Tito, a ver, yo me perdí de Tito, capítulo 3, Tito capítulo 3, versículo 5. Versículo 5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Eso es religión, ¿no? Cuando el hombre pretende ganarse lo que no puede ganarse porque es pecador, y el pecado no se quita con hacer buenas obras. Así un resumen, ¿no? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración. ¿Qué es la regeneración? Cuando usted creyó en Cristo, en ese instante mismo, ¿sí?, hubo un acto del Espíritu Santo de Dios. Comenzó a habitar en usted, como las arras. Esa es la idea. La regeneración y por la renovación en el Espíritu. Eso se llama regeneración. ¿Sí? Juan capítulo 3. Bueno, primero vamos a leer Hechos. Ahorita voy a correr un poquito más, no se preocupen, pero vamos a terminar hasta el 13. Versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, ya sabemos qué significa Pentecostés, ¿o no? Tenemos claro que es una fiesta que se hacía, ¿sí?, después de las primicias, 50 días después. Y tenemos que, es un cuadro de Cristo, porque Cristo resucitó y a los 50 días vino la recepción del Espíritu Santo de Dios en cada persona. ¿Está bien, cierto? Versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y aquí vemos
no la llenura del Espíritu Santo de Dios como algunos quieren enseñar, sino la recepción del Espíritu Santo de Dios en esas personas que habían sido bautizadas, habiendo dado testimonio antes que creían en Dios, ¿sí? Y se habían bautizado por medio del bautismo de Juan. Y dice, y se les aparecieron lenguas, que son idiomas, usted mire en el griego y son idiomas, repartidas, y no dice de fuego, sino como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento. Aquí lo que vemos es un ruido impresionante, tanto que los 100 y pico que habían ahí, no solamente sino los que estaban lejos, se acercaron, una multitud, dice el texto más adelante. Muchos escucharon ese estruendo. Y si ustedes van a ver en Juan capítulo 3, vamos rápidamente a Juan capítulo 3, es la manera en la cual Dios se presentó a este hombre Nicodemo, temeroso de Dios, hablando del Espíritu Santo. Miren lo que dice Juan 3:8. Este hombre, voy a leer Juan capítulo 3, versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, tú eres Dios o algo que viene, una persona que viene de parte de Dios. Este hombre, de ver todos los milagros que el Señor Jesucristo hacía. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De una vez le llegó al tema: tienes que nacer de nuevo. Y él dijo: ¿cómo así voy a nacer siendo un viejo? ¿Me voy a meter en la panza de mi mamá o volver a nacer? No entiendo eso. Versículo 8: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido ¿de qué? Del Espíritu. El viento sopla de donde quiere, ¿sí? Es una presentación. ¿Qué significa neuma cuando estudiamos neumatología? Alma y viento. Viento. Y es una manifestación de la obra del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Entonces cuando dice que un viento, un sonido, porque Dios también usa nuestros sentidos, ¿no? Un sonido, un estrépito. Cuando dice ahí, vamos a Hechos nuevamente, por favor. Dice: y de repente, ¿sí? Ahí en Jerusalén, recuerden el lugar, inesperadamente vino del cielo un estruendo, un ruido fuerte, con eco, tanto que los de afuera escucharon. Miren, hace poquito estalló en el sector donde yo vivo en Cota, una estufa a gas, hizo una explosión. Yo como no duermo muy bien, me despierto con el sonido por ahí de cualquier cosa, y sonó un estallido impresionante que las tejas se movieron, ¿no? Y mi esposa no podía ni dormir. ¿Qué pasaría? Le dije: algo grave pasó, porque fue durísimo. Y después me enteré de un estruendo que había llegado a todo el barrio, al sector, grande el sector, un estruendo. Ahora, Dios usa nuestros sentidos para hablarnos, y aquí vemos la recepción del Espíritu Santo de Dios, y a esto le podemos decir, o lo dice la Escritura, es el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Que el Espíritu Santo de Dios llegó a los primeros cristianos, ¿sí? A la iglesia de Dios. Es impresionante este pasaje, ojalá nunca se nos olvide, ¿sí? Y otro texto que vamos a ver, vamos a continuar, versículo 4. Entonces, está claro lo que es el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Cansón un poquito yo, ¿no? Pero es que este tema a veces es tergiversado. Ahora vamos a hablar de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y fíjense ustedes, versículo 4. Y fueron, la palabra ahí, ¿qué nos dice? ¿Qué nos da a entender? Fueron, sí, pero pasado. Pero ¿y la palabra ahí? ¿Sí? Algo más, un agregado. Y, ¿cierto? ¿Perdón? ¿Un qué? Una conectante, gracias. Bueno, dice: y fueron todos ¿qué? Llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Sí? Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Hecho este estruendo, ese ruido se juntó, ¿qué pasa? ¿Quiénes? No solamente los que estaban ahí, eso repercutió alrededor, la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, idioma, y estaban ¿qué? Fuera de sí, fuera de casillas, atónitos y maravillados, admirados, diciendo: mira, ¿no son galileos? Los galileos eran del vulgo. Y hablando, aquí de pronto Eddie sabe hablar algo de inglés, ¿cierto?
y se defiende, pero si él se pone a hablar inglés, creo que salimos todos, no sale nadie edificado, ¿no? Pero eran hombres que no sabían otros idiomas y sin embargo Dios, eso fue un milagro de Dios y es una manifestación de la llenura del Espíritu Santo de Dios en ellos, como testimonio para iniciar esa labor tremenda, el inicio de la iglesia. Dice, versículo 8, como les oíamos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Les oímos. ¿Perdón? Ah, sí. ¿Cómo pues? Sí, una pregunta, gracias. Versículo 9, partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, Capadocia, Frigia, Panfilia. Hay 15 idiomas diferentes mencionados aquí que no los voy a leer. Y estaban en versículo 12, atónitos, perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir eso? Más otros se burlaban diciendo, están llenos de vida. Ahora, quiero tomar un tiempo para explicar la llenura del Espíritu Santo de Dios. Ya estudiamos el libro de Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 17, versículo 18. Dice, antes bien, sed ¿qué? Llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Es un mandato o es una opción? ¿O es un mandato? Miren, cuando nosotros creímos en Cristo, el Espíritu Santo de Dios comenzó a habitar. Hay una garantía hasta la redención de nuestros cuerpos, la transformación y estar en la presencia de Dios. Y esa garantía nos asegura que somos ¿qué? Salvos. Si yo peco, como Pablo mismo argumentaba, ¿no? Hablando de la doctrina, entonces hagamos males para que vengan bienes, en ninguna manera, ¿sí? Si yo peco, viene la disciplina amorosa de Dios porque soy hijo de Dios. Porque Dios al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Eso dice Hebreos. Pero la llenura del Espíritu Santo de Dios es una experiencia que se repite en la vida del creyente. Pregunta, ¿usted está lleno del Espíritu Santo de Dios hoy? Aquí, en el gráfico, lo que estamos estudiando, todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Todos, ¿sí? Y si usted está andando mal, ¿puede decir que está lleno del Espíritu Santo de Dios? ¿Qué es andar mal? Mirando cosas indebidas. Todos los días nosotros los muchachos vamos por la calle, los viejos también como yo, y pasan chicas bonitas y vestidas de una manera provocativa o como con atavío de ramera, dice proverbio más bien, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer un hombre? Un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, ¿qué hace? Hace lo que hizo Job. Él propuso no mirar a una virgen. Uno no puede evitar mirar a alguien, pero uno puede quitar la mirada y ya, y guardar su corazón, ¿sí? ¿Cómo estoy andando yo? O mentimos por cualquier cosa, para una mentira piadosa, como dicen algunos, ¿sí? ¿Cómo está la lectura de la palabra de Dios, la memorización de la Escritura? Porque la palabra de Dios es la que nos va ¿qué? A capacitar y fortalecer. La llenura del Espíritu Santo de Dios es una experiencia para los creyentes, pero debe ser continua. Dice, antes bien, sed llenos, y la palabra es repleto hasta arriba del Espíritu, y dice la palabra es presente y continuo. Estad siendo llenos del Espíritu. Estad siendo llenos del Espíritu, eso es lo que Dios quiere. Y miren, voy a leer con ustedes Hechos capítulo 4. Vamos a ver, no me va a demorar más de 15 minutos, les prometo, no sé si ya me pasé, pero no quiero dejar así. Versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, vimos en capítulo 2, versículo 4, y fueron llenos del Espíritu Santo. Lleno significa que hay un control, escuchen bien, un control que yo deliberadamente cedí al Espíritu Santo de Dios, porque la parte que me corresponde a mí es ceder a la palabra de Dios, consciente y deliberadamente. No es que, voy a hacer, Señor, lléname de tu Espíritu y estoy sin confesar pecados. No, ¿qué tengo que hacer? Confesar pecados. Después de confesar pecados, decidir obedecer a Dios. Es algo voluntario y es algo que yo direcciono. Y el resto lo hace el Espíritu Santo de Dios que habita en mí, que habita en usted. Y cuando predicamos el Evangelio, muchas veces no hay efecto del Evangelio, es porque no estamos llenos del Espíritu. Estamos predicando algo que sabemos, pero que no estamos realmente en armonía con Dios. Y en este pasaje dice, entonces Pedro, ¿qué? Siendo bautizado del Espíritu, ¿predicó? No, ya era bautizado, ya estaba en el cuerpo, ya tenía el Espíritu Santo de Dios, pero, agregado, estaba lleno del Espíritu. ¿Me están siguiendo? Espero, ¿no?
Dice, lleno del Espíritu Santo les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, y predicó de una manera, ¿sí? Versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este mismo Pedro que hacía unos poquitos días había negado al Señor, y que cuando cantó el gallo y el Señor lo miraba se fue y lloró amargamente. ¿Qué diferencia hay entre ese Pedro y el otro? Primero, ese primer Pedro no tenía el Espíritu Santo de Dios y mucho menos podía estar lleno del Espíritu. Pero aquí en el contexto, y lo dice la Biblia, no lo digo yo, estaba lleno del Espíritu y podía hablarle de una manera valerosa, que de nuevo significa valentía y claridad, a aquellos que crucificaron al Señor Jesucristo, y fueron 3,000 personas salvas ese día. Dice 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían algo. ¿Qué reconocían? Mis queridos, ¿las personas de afuera reconocen que ustedes están andando con Jesús? Las personas cuando lo ven a usted, su modo de hablar, su actuar, su manera de comportarse, ¿ven que usted ha estado con Jesús? La llenura del Espíritu Santo es visible, el bautismo del Espíritu Santo no es visible, es algo interno, pero la llenura sí es externa. Miren, en Efesios, para no ir a los textos, los tengo aquí, pero no. ¿Qué dice después de la llenura del Espíritu Santo? Versículo 21, Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Lo pueden ir leyendo si quieren. Y después comienza con las casadas. Las casadas, dice sométase, en el original no dice sométase. Las casadas a sus maridos, porque todo tiene que ver con sumisión. Mis queridas mujeres, ¿ustedes están sometiéndose a su esposo? O más adelante, como dice otro pasaje, la mujer respete a su marido. Si lo está haciendo, está teniendo una evidencia de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Si no, evalúe su vida, pida perdón al Señor. Esa es la manifestación de la llenura en un creyente. Y después dice, maridos, hablando de la sumisión, Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros al temor de Dios. Y comienza con las casadas, no sé por qué. Y las casadas a sus maridos. Maridos, amen a sus esposas. Cuando amamos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, significa que la estoy amando, ¿cómo? ¿Cómo nos amó Cristo a nosotros? Dando su vida, pero ¿con qué clase de amor? Amor ágape. No, ¿nosotros merecemos el amor de Dios? Cuando decidió Cristo venir, enviado por el Padre, que se pusieron de acuerdo con el Espíritu Santo los tres, y el Señor Jesucristo vino a este mundo, no, Él nos amó de gracia. Ah, no, es que mi esposa hace esto y esto, por eso no la puedo amar. Hay un pasaje de un profeta, ¿cómo se llama? Que, Oseas, Dios le dio un mandato terrible, ¿no? Ve y cásate con una mujer que, y después él pagó un precio, después cuando lo dejó otra vez, con ese amor debo amar. Mi esposa se portó mal conmigo, me contestó mal, ¿debo amarla? Si estoy lleno del Espíritu Santo de Dios, la puedo amar, porque es una decisión. El amar es una decisión, no es un sentimiento como algunos dicen, ay, es que no siento amar y ya, por eso me voy a separar y me caso con ese que me gusta más. Hoy en día dicen eso. El amor es una decisión. Decidí amar a Isabel, a mi esposa, a mi muñeca. Así se porte mal, así, aunque ella es muy linda, pero es pecadora. ¿Sí? Sí, dice también proveyendo, ahí en Efesios, proveer. Pero también, si soy lleno del Espíritu Santo, Dios habla de los hijos, maridos, papás, los padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino críalos en la disciplina y amonestación del Señor. Dice más adelante, lo leen. Usted está criando a sus hijos de esa manera, lo está disciplinando. Ay, es que yo no puedo tocar a mi hijo porque lo amo tanto. No, eso es sentimentalismo, no es amor. El amor hace que se inflija dolor para evitarle un dolor mayor después cuando sea más grande el hijo, porque se le está tratando un problema de rebeldía en su corazón. También dice de los siervos, de los obreros, ¿usted es buen trabajador? Hay muchas maneras en las cuales se puede evidenciar la llenura del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios habitando en nosotros, como el bautismo no es visible, la llenura es muy visible. No es visible, es muy visible. Es muy visible, ¿sí? Hijos obedeciendo y honrando a los padres, capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, es el primer mandamiento con promesa, etc. Hijos, obedeced al Señor. Los amos, dejen las amenazas.
algunos que tienen un puesto de privilegio con otros, bueno, sean buenos amos, buenos jefes, se ve una llenura del Espíritu de un creyente piadoso. Hechos capítulo 6, versículo 5. Hechos capítulo 6, 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de ¿qué? Se sabía por qué, era evidente. A Felipe, Prócoro, a Nicanor, bueno, a varios de ellos. Versículo 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. E imponer las manos en ese tiempo era una señal de autoridad delegada de parte de Dios, y pidiendo la oración para que Dios actuara en ellos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Versículo 8. Y Esteban, que había sido bautizado por el Espíritu, hizo esto. ¿Qué dice ahí? No, lleno del Espíritu. Diferente al bautismo. Era creyente, obvio, ¿no? Pero estaba lleno del Espíritu y poder. La llenura del Espíritu Santo es sinónimo del poder de Dios en la vida de una persona débil, frágil como usted o como yo, pero que ha cedido a Dios y está dispuesto deliberadamente a obedecer a Dios. Dice otro pasaje, capítulo 9. Podríamos tomar el libro de Hechos todos, pero voy a tomar unos textos nomás. Ya vamos a terminar. 9:17. Dice así: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías. ¿Recuerdan ustedes la conversión de Saulo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Señor, ¿quién eres? Y cuando él creyó en el Señor, él perseguía. Unos días atrás Esteban había muerto a los pies de Saulo, que es el mismo Pablo, y sin embargo no escuchaba, no entendía, pero llegó el momento en que tuvo un encuentro personal con Dios. Versículo 18, y al momento, versículo 17 al final: para que recibas la vista y seas ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Él ya había creído, pero la idea era que Dios iba a utilizarlo. Él estuvo en el desierto unos meses y recibió doctrina. Él estuvo, ¿recuerdan ustedes la experiencia que dice que no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo? Fue a la presencia de Dios y vio cosas inefables que no les permitió contar, etcétera. Versículo 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo solo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida, ¿qué hacía? Predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era ¿qué? El Hijo de Dios. La palabra Hijo de Dios es un título donde habla de la deidad de Cristo. Él no está diciendo Él es el Hijo de Dios solamente, Él es lo que está diciendo, Él es el mismo Dios, es la divinidad. Era lo que Él había rechazado y lo que ahora defendía. Cristo es Dios. En su predicación, Cristo es Dios, ¿sí? Capítulo 11, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía. Versículo 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene. Versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Versículo 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén. Versículo 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, Bernabé, que significa hijo de consolación, ¿recuerdan? Se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón ¿qué? Bueno, y era un hombre que estaba ¿qué? ¿Qué testimonio? ¿Qué testimonio? Es visible, la llenura del Espíritu Santo de Dios es visible, no porque griten como algunos dicen. Es que la evidencia de la llenura del Espíritu Santo de Dios, que ya estudiamos 1 Corintios, es que hablan lenguas. Eso ya no es vigente, según lo que estudiamos la Biblia. Era una demostración del poder de Dios, es más, era una señal de juicio que de pronto en 8 días lo vemos si Dios quiere, ¿sí? Y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, etcétera, etcétera, etcétera. Y termino con un pasaje que no podría dejar de lado de ninguna manera, Apocalipsis capítulo 2. Y terminamos con este pasaje. Y después de leer este pasaje vamos a hacer una pequeña distinción entre la llenura y el bautismo, para que quede claro la iglesia en la cual se predica la sana doctrina, ¿no?
para poder ayudar a aquellos que todavía no conocen la verdad. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel, la palabra ángel significa mensajero, de la iglesia de Éfeso. El que tiene, esto lo escribe el mismo Señor Jesucristo, o lo dicta el Señor Jesucristo a Juan, el viejito Juan, en la isla de Patmos. El que tiene las 7 estrellas de Dios en su diestra, habla de las iglesias, ¿no? Está en las manos de Dios. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, o sea, el mismo Señor está aquí en medio. Qué bonito sería poderlo ver y estar sentado ahí. Él está aquí en medio de la iglesia. Amén. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto, casi nadie, ¿no? Dice esto: yo conozco tus obras. Dios conoce todo, ¿no? Es más, Salmo 139 dice que Dios sabe, aún antes de yo decir palabra, ya Dios lo sabe todo. Y dice, ese conocimiento tuyo es tan alto que no lo puedo comprender. Es grandioso. ¿Quién como Dios? Versículo 2. Y tu arduo trabajo y paciencia. Miren esa iglesia, ¿no? Y que no puede soportar a los malos. Comienza hablándole de todas las cosas buenas que ve el que anda en medio de la iglesia, Cristo. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos y no has permitido que progresen ahí. Y has sufrido. Y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente, podríamos ver cada palabra, por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero escuchen, presten atención, todas esas son cosas ciertas. Por amor a Cristo predicar el evangelio, vivía una vida piadosa, pero aquí hay una amonestación. Hay una amonestación, pero tengo contra ti. Ahora que Dios nos diga y le diga, bueno, Alberto, yo tengo contra ti algo, tú estás sirviendo al Señor, enseñas la Biblia, tratas bien a la muñeca, etcétera, etcétera. Muñeca es mi esposa, ¿no? Y haces todo eso bien, pero tengo contra ti algo. Has dejado tu primer amor. Ya no me amas como al principio. Fuego en el corazón debe haber en nosotros, fuego en el corazón, hermanos. Ese es el reproche de Dios a esta iglesia que arduamente trabajaba por amor de su nombre. Y sin embargo, Dios, que conoce lo más recóndito de nuestro corazón y mente, le está diciendo, te falta fuego en el corazón. Fuego en el corazón. No me amas como al principio. ¿Será que nos está pasando eso, hermanos? ¿Amamos al Señor con pasión? ¿Con toda nuestra pasión? ¿O sí sabemos doctrina, sabemos la verdad, sí queremos vivir, agradar a Dios y buenos creyentes? No, eso no es suficiente, hermanos. Para Dios no. Dios quiere todo, todo nuestro corazón. Pasión por el Señor. ¿Hay pasión? Y si no hay, recuerda por tanto de dónde has caído, versículo 5, y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, que eran muchas las que estaba haciendo, pero con ese ingrediente, con fuego en el corazón. Si predicas el evangelio, predica con pasión el evangelio. Si discipulas, predica tu palabra. ¿Con qué? Con pasión. Con pasión. Ahí está la distinción, hermanos. Y la llenura del Espíritu Santo se manifiesta de una manera clara en un creyente. No se esconde. Mientras que el bautismo del Espíritu Santo es algo que es no visible. Marca la eternidad. Es una garantía hasta la redención de nuestros cuerpos. Pero la llenura sí marca una diferencia en este mundo. Y Dios quiere eso, hermanos. Dios no quiere menos que eso. Ese es nuestro Dios. Dios no quiere menos que eso. Fuego en el corazón, hermanos. Vamos a terminar orando. Voy a pedir a Jaime si por favor viene y nos guía en oración. Que el Señor les bendiga, hermanos, y en 8 días, si Dios lo permite, continuaremos con el versículo que quedó pendiente en adelante. Bueno. Señor, gracias por tu palabra, Dios. Sabemos, Señor, que en medio de este mundo, Señor Dios, tú nos has puesto, Dios, así como tú orabas por tus discípulos, por tus apóstoles, por los creyentes, nos has puesto en este mundo, Señor Dios, pero asimismo tú nos guardas del mal, Dios. Gracias, Señor, porque a través de estudiar la iglesia, Señor Dios, el comienzo, podemos entender y saber, Dios, cómo tú anhelas, Señor Dios, que nuestra vida sea dirigida a Dios. El anhelo tuyo, Señor Dios, es que primeramente seamos salvos, Señor, que podamos tener al Espíritu Santo en nuestras vidas,
ese sello, Señor, esas arras, Dios. Pero también el mandato que tú nos das, Dios, así como aprendíamos hoy, es que podamos cada día ser llenos de tu Espíritu Santo, Dios. Llenos cada día, controlados, Señor, por tu Espíritu Santo. Permite, Dios, que lo hagamos, Dios. Que no sea suficiente el hecho de venir a la iglesia, de congregarnos, de leer la Biblia, sino que cada día podamos amarte, Señor Dios, como tú anhelas, Señor, como ese primer amor, Dios de los cielos. Gracias, Señor, por mis hermanos, por cada familia, por cada creyente, los que estamos aquí, Señor. Gracias por la palabra que trajiste a través de tu siervo, Señor, y que podamos cada día buscarte, Señor, con pasión, con amor, con esmero, Señor. La gloria y la honra sea para ti, Dios, en Cristo Jesús. Amén.